Hablemos de aquellos temas que están en nuestro pensamiento, de lo que no se habla abiertamente pero me está pasando. Hablemos de aquello que es realmente importante para nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de ¿Y por qué no? Somos Claudia y Lea y nos puedes encontrar en Instagram como @y por qué no _sb. Hoy hablaremos del síndrome del impostor. ¿A qué nos referimos con esto? Son sentimientos, pensamientos, momentos, actitudes que no nos dejan disfrutar de las relaciones, de los momentos de esparcimiento, de un logro en particular que haya llegado o una oportunidad que se nos está presentando en un momento específico de nuestra vida. No nos referimos únicamente a relaciones laborales o a relaciones personales de pareja, sino que relaciones en general y circunstancias o momentos de trabajo, de esparcimiento, así como también oportunidades de estudio, oportunidades de becas, oportunidades de trabajos, oportunidades de iniciar una nueva relación, pero que sobre todo nos pone en cuestión nuestra valía, nuestro valor o merecimiento de aquello que está presentándose frente a nosotros. Es importante que tengamos presente que en el síndrome del impostor no estamos hablando de una tercera persona. El impostor somos nosotros mismos. Es importante que sepamos identificar cómo va a aparecer el síndrome del impostor frente a mí, y eso tiene diversas maneras. Como ya se decía, puede aparecer en diversos ámbitos y uno de ellos es la procrastinación. ¿Qué significa esto? Es dilatar, prolongar, ¿verdad?, la actividad que deseo realizar para alcanzar mis objetivos. En algunas ocasiones significa dilatar o tomar por las ramas alguna actividad. Si tengo que sentarme a escribir, por ejemplo, ¿verdad? Le suele pasar mucho a las personas que publican libros, poemas, etcétera. Antes de sentarse y escribir su poesía, van a encontrar interesante hacer cualquier otra cosa que les impida o que les limite o que prolongue llegar a ese momento de tener que enfrentarse a los sentimientos propios, a los pensamientos propios y poder escribir. Eso de fondo también cuestiona la capacidad el valor que tienen esos pensamientos, el valor que tienen esos sentimientos o que pueden ser mostrables hacia los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Procrastinamos, dejamos que el tiempo pase antes de poder afrontar esa tarea. Y otra de las formas que puede aparecer es el perfeccionismo. Esta búsqueda de mejoramiento de esa tarea. ¿Qué pasa? Que a veces necesitamos alcanzar los conocimientos necesarios. Quizá creo que yo no poseo los conocimientos necesarios para una acreditación, por ejemplo, o para mostrar ciertas habilidades o capacidades. Entonces sigo buscando más conocimientos, sigo buscando más diplomados, sigo buscando aquellos conocimientos que me permitan acercarme a aquello que supongo tiene valor para los demás o para mí. Y otra cosa que podría ser la búsqueda del perfeccionamiento es hacer bastante esfuerzo, ¿verdad? Que se note ante los demás o ante mí, que tenga esa valoración necesaria para poder alcanzar esa cantidad de esfuerzo necesario que acredite que lo que yo he hecho vale. ¿Qué pasa con el perfeccionismo? Que nos va a llevar a un bucle. No está mal que busquemos el mejoramiento de esas habilidades o conocimientos, sin embargo, nos va a llevar a un bucle interminable de inacción. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque seguramente va a prolongar que yo pueda mostrar mis resultados a partir de esa tarea que pretendo alcanzar. Otra forma en la que podemos identificar si estoy frente al síndrome del impostor es cuando me sorprendo dudando de mis capacidades.
aun cuando yo me haya preparado, aun cuando yo sé que tengo todas las habilidades para realizar cierta actividad, pongo en duda la capacidad y sobre todo existe el temor a ser descubierto por un tercero, es decir, que un tercero valide si estoy en la capacidad de realizar o no bien esa actividad y que me vea sorprendida como que si fuese yo un fraude porque no lo estoy haciendo bien, estoy dudando de mis capacidades. Otra cosa más es también lo que se tiene que ver con el merecimiento, es decir, aceptar si me corresponde eso que estoy recibiendo, si me lo merezco, si he hecho lo suficiente o no para ganármelo, si en verdad debería de aceptarlo o siento que me están dando más de lo que yo debería de estar recibiendo. Y entonces, una vez más, ese síndrome aparece y no me permite disfrutarlo. El síndrome del impostor puede aparecer en cualquier momento y particularmente a mí una de las formas en las que yo más identifico es a través de la procrastinación. A veces cuando tengo que sentarme a escribir un documento, un informe, por ejemplo, necesitaré obtener la información necesaria y no porque técnicamente no sepa dónde buscarla o porque yo no la tenga recopilada, sino voy a dilatar para validar esos pensamientos primero para poder garantizar que cubre todos los créditos necesarios para que ese documento sea presentable. En ese intercambio, digamos, en ese ínterin de tiempo, voy a tratar de hacer cualquier otra actividad antes que afrontar la tarea de poder sentarme y sentarme a escribir, ¿verdad? O esa tarea concreta que yo tenga que realizar. Esa es una de las formas que yo más identifico y es importante que vayamos viendo, cachándonos, ¿verdad? O sorprendiéndonos de por dónde aparece ese síndrome del impostor. Otra forma en la que tradicionalmente me he visto sorprendida, ¿verdad? De que el síndrome aparece es no mostrar mis logros. A veces me da pena, ¿verdad? Mostrar esos pequeños éxitos que he obtenido o éxitos al fin, ¿verdad? Que a mi criterio he buscado, ya sea profesional o personalmente alcanzar, y a veces me he sorprendido que me da pena mostrarlos. Aunque racionalmente entiendo que no pasa nada con si los muestro, realmente no me importa tanto el que dirán, pero en el fondo hay una pena a mostrar. Primero, porque sé que va a venir algún nivel de juzgamiento y segundo, porque entiendo que hay algún nivel de dar cuentas de eso que está pasando. Y realmente eso no me gusta. Entonces, me he sorprendido intentando ocultar mis logros o no hablando de ellos cuando entiendo que no pasa nada si los muestro. Otra forma que en mi caso he identificado es que con respecto al merecimiento y la culpa, por ejemplo, cuando se presenta el tiempo de descanso, de esparcimiento, de fines de semana, en mi caso muy particular, a veces me he impuesto obligaciones que nadie me las ha pedido, pero yo las he tomado y que me han impedido entonces disfrutar, por ejemplo, de un fin de semana para mí o de un fin de semana en el que yo pueda decir, lo voy a disfrutar yo, lo voy a disfrutar de una manera particular con mis amistades o con mi familia, de la manera en que yo quiero. Pero de repente viene este síndrome, ¿verdad? Ese monstruito, como tú decías, aparece y me hace pensar, antes de estar disfrutando de este momento o de este espacio de descanso, debería de cumplir con esta otra obligación. Entonces, ese momento que podía haber sido hasta para recargar energías, que puede muchas veces ser necesario y demandado por mi cuerpo, mi mente no me deja disfrutarlo porque estoy con aquel pendiente. Y si acaso lo disfruto, si acaso me tomo ese momento, allá en el final, allá en el fondo,
está cierta culpa de que dejé de hacer lo otro, dejé de hacer esto. Similar situación sucede también, por ejemplo, con los padres de familia, que obviamente tienen las obligaciones con sus hijos. Y tomar después del día de trabajo, después de que pasaron tal vez al súper y llegar y revisar tareas, tomarse un descanso, a veces les hace cargar con la culpa de que debieron haber adelantado con el almuerzo del día siguiente, o debieron haber preparado uniformes, o debieron haber hecho una llamada a un familiar y no la hicieron, etc. Y no les permite disfrutar de ese pequeño break que tal vez su cuerpo les estaba pidiendo. O en el tema de las relaciones, ya sea de pareja o de amistades, muchas veces se nos hace difícil el recibir cuando alguien más nos está dando, y constantemente estamos disculpándonos de aquello que estamos recibiendo. Como si alguien nos brinda, por ejemplo, su tiempo, nos visitó o nos agradó con un favor, o nos dio ray, cualquier detalle que de la otra persona ha nacido darnos, que de la otra persona sin pedirlo quizás ha nacido proporcionarnos ese beneficio. Hay cierto murmullo, cierto pensamiento en nuestra cabeza dando vueltas de que yo no debería de estar recibiendo tanto, y entonces estoy constantemente disculpándome porque le molesté a la persona pidiéndole transporte, pidiéndole ride, pidiéndole ayuda para esto, cuando la verdad en la otra persona ha encontrado disfrute y placer tal vez en ayudarnos, pero es porque de trasfondo siempre está el yo no merecería que esta persona tuviera estas atenciones conmigo. Entonces, para concluir, queremos dejar 3 ideas clave que queremos reflexionar en torno al síndrome del impostor. La primera, y que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, que el síndrome del impostor nos va a llevar a la inacción o a dilatar el alcance de nuestros objetivos, ya sea en las relaciones de personas, familiares o de pareja, a que tengamos dificultades en el alcance de nuestros objetivos profesionales o laborales, que desistamos por no creer merecedores de esos objetivos o de esos resultados. Lo dejamos a medias. Lo dejamos a medias. La otra, una de las claves para poder superar este síndrome del impostor, es trabajar en la propia seguridad y la propia valía. Pero esto no va a pasar con que, así como en algunas ocasiones le decimos a las personas, hoy me siento triste, y recibimos de respuesta, ya no te sientas triste. No es automático. No es automático. Eso significa trabajar en esas ideas, en esas creencias, resignificando estas ideas de cómo puedo obtener o alcanzar el valor propio. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a pedir un trabajo y nos hacen la tan nombrada pregunta de cuánto quiere ganar. Eso nos lleva a revisar en nuestros adentros el valor propio, y que eso no se sienta con culpa, que no se sienta sin merecimiento, sino más bien un acopio de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, del tiempo que hemos invertido en alcanzar esas capacidades para poder ponerle un precio a nuestro trabajo. Lo mismo pasa en las relaciones. Entonces tenemos que ir a hacer un trabajo bastante fuerte a veces, ¿verdad?, en resignificar estas ideas, lealtades, o en la validación de esta seguridad personal que me permita alcanzar o superar este impostorcito que está a nuestro lado. La tercera idea para reflexionar es cuando esta emoción, cuando este sentimiento, cuando este momento, esta actitud se presenta del síndrome del impostor, tengo que reconocer que esa emoción está frente a mí. No tengo que pelearme con esa emoción, no tengo que batallar con ella, sino que reconocer, aceptarla, que la tengo enfrente, y luego buscar un lugar seguro para que
pueda tratarla, pueda trabajarla, habiendo trabajado primero, como nos dijeron, la seguridad en nosotros mismos. Y ahí, en un lugar seguro, que puede ser a veces una habitación de nuestra casa, o a veces que no tenemos el lujo de un espacio físico, puede ser un lugar seguro en nuestro vehículo o en nuestra propia mente, hacer un espacio para validar la presencia de esa emoción que, aunque no me gusta, debo de aceptar que está ahí y debo de empezar a afrontarla. Primero, no pelearme con ella. Segundo, afirmándome aquello que me da validez, que me vuelve fuerte, recordándome que puedo, que soy capaz, que tengo un valor intrínseco, que he trabajado capacidades en mí, de manera que esa emoción, así como llegó, pueda pasar. Es bueno que lo hagamos con voz audible, que nos hablemos directamente a nosotros mismos para recordarnos que pese a que a ese monstruito se levantó, hay una fuerza en mí, hay un valor en mí que voy a recordármelo en el momento que esa emoción se ha presentado. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Recuerda que si quieres que hablemos de algún tema en particular, puedes escribirnos en Instagram. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, comparte y comenta. Nos vemos en un próximo episodio de ¿Y por qué no? ¡Hasta la próxima!